Así que para eso tenemos a Francisco Belaúnde, que es internacionalista, justamente, como lo mencionaba Marian, para hablar sobre el tema del cambio en el Perú, el cambio del canciller, de la política exterior peruana, pero por supuesto para hablar sobre el tema de Afganistán. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros en El Filtro, gracias por darte tiempo el domingo para conectarte aquí. ¿Qué tal? A ver. No te escuchamos, Javier. Creo que hace falta que actives tu... No, sí, Ya, no, ahora gracias, sí está. gracias, Ahí está. gracias Francisca, gracias a todos ustedes. Encantado, por supuesto, de conversar con ustedes. ¿Cómo está, Francisco? Muchas gracias por darse estos minutos, porque es importante. Bueno, primero vamos a revisar lo que tiene que ver con nuestro país, con el Perú, y con la designación del nuevo canciller tras la renuncia del que lo estaba sucediendo. ¿Qué impacto puede tener esto en nuestra política exterior? Bueno, digamos que Maurto es un canciller clásico, ¿no? Más clásico, es alguien de la casta, es un diplomático retirado, ya ha sido canciller, ¿no? Y en general siempre se la ha definido como alguien con posiciones más bien centristas, ¿no? Entonces, sin duda representa un cambio, por lo menos habrá que ver hasta qué punto representa un cambio respecto a lo que le estaba planteando el anterior canciller, ¿no? Pero en todo caso, como figura, representa un cambio notable, ¿no? Y podría también expresar también, si hablamos de política interna, una especie de aire hacia el centro del gobierno, ¿no? Pero en términos de política externa habrá que ver. Por lo pronto, Béjar estuvo muy poco tiempo y entonces, sí, claro, dijo algunas cosas, hizo algunas, ¿no? Dijo algunas cosas efectivamente que marcaban una cierta línea. Habrá que ver hasta qué punto Óscar Maurtua está en lo mismo o es que va, digamos, a significar una especie de modificación de lo que se venía anunciando, ¿no? Francisco, ¿y el cambio en política exterior depende del perfil del canciller o es, como su nombre lo dice, una política ya de Estado que está definida por el mismo gobierno? Bueno, ¿Vale mucho también el perfil que tenga el canciller? Claro, el presidente es el que, digamos, define la política exterior en última instancia, ¿no? Pero claro, el nombramiento de cancilleres, de uno u otro canciller, obviamente te va indicando hacia dónde puede ir, digamos, el propio presidente estaría dirigiendo la política exterior, ¿no? Entonces, claro, Béjar claramente tenía un perfil determinado, entonces lo que podía indicar que el presidente Castillo estaba enrumbando la política exterior hacia un sentido, ¿no? Así es, hacia la izquierda, bien hacia la izquierda. Y ahora pareciera que con esta designación estuviera más bien recentrando un poco lo que va a ser la política exterior peruana, ¿no? ¿Es la posición del Perú frente a Venezuela o Cuba lo más polémico, digamos, que a lo que se enfrenta ahora mismo el canciller, o hay temas que no estamos viendo probablemente que sí sean importantes resaltar ahora que estamos frente a Maurtua, que es bueno, mira, por supuesto, lo primero acá, lo más urgente ahora es el tema de la pandemia, ¿no? Y las negociaciones, ¿no? Las negociaciones para las próximas compras de vacunas, ¿no? Se ha dicho, el propio exministro de Salud, Ugarte, lo dijo, ¿no? Que parecía que el canciller anterior estaba con otra agenda y como que había, de alguna manera, dejado de lado ese aspecto tan crucial en estos momentos, ¿no? Así que eso es un tema sobre el que hay que estar efectivamente sumamente vigilante. Vamos a ver qué sucede ahora, si efectivamente, porque ya lo dijo también el ex canciller Alan Wagner, ¿no? Que no es solamente un tema de negociar las compras próximas, sino que hay que estar encima para que los envíos lleguen en el momento en que se había programado, porque sabemos perfectamente que hay muchos países que demandan vacunas y entonces pues a veces se pueden producir retrasos, entonces es muy importante estar encima según lo que ha declarado el propio Alan Wagner. Entonces creo que ese es un primer aspecto que tenemos que tener en consideración y tal vez en estos momentos tal vez son más urgentes, ¿no? Claro, pesa mucho las relaciones que pueda tener, precisamente porque es un diplomático, ¿no? Las relaciones, el acercamiento que pueda tener el canciller justamente para negociar y para poder hacer que las dosis
lleguen en las fechas indicadas o incluso antes, como venía funcionando antes durante el gobierno de Francisco Sagasti, ¿no? Que incluso las dosis llegaban una semana antes o unos días antes de lo programado. Entonces tiene que ver mucho también la persona, ¿no? que haga este acercamiento. Sí, sí, bueno, definitivamente. Todo lo que son relaciones internacionales, en general, ¿no? Los contactos personales, en general, en la vida. Es Sí, en cierto la que vida, sí. los contactos personales son muy, pero muy importantes, ¿no? La manera como se desenvuelven, no solamente los contactos, sino la manera como se desenvuelven las personas, algunas son más proactivas, otros menos, en fin, eso es muy importante y yo no dudo de que en caso de ser necesario, por ejemplo, Alan Wagner también esté ahí para apoyar seguramente, si es que es necesario, a Óscar Maurtua en esta tarea, ¿no? Entonces, yo por ese lado me parece que es una buena noticia, creo yo, me parece que sí va a haber probablemente, y además aún después de las advertencias que se han dado en estos momentos, que Óscar Maurtua pueda en ese aspecto desarrollar una buena labor. Que el Francisco, presidente, perdóname Marian, por Francesca, favor, dale tú, sí, dale tú. que el presidente del partido Perú Libre salga en redes a decir abiertamente que desde el partido no comparten, critican, no les parece bien, no representa el sentir de Perú Libre la designación de esta persona, le hace ruido, hace bien, digamos. Finalmente, bueno, él no es autoridad ni nada por el estilo, pero es una figura importante dentro del partido y es una figura a la que está muy ligada al presidente. Sin duda, pero también puede indicar que está perdiendo un poco pie, ¿no? Está, digamos, no, en este caso, pues no ha sido escuchado, ¿no? Entonces, y como decías, bueno, en todo caso, en este momento el presidente es Castillo y podría indicar, sería una medida en todo caso que adopta, que no está en la línea del líder del partido por el cual él ha postulado, ¿no? Entonces, bueno, el señor Cerrón puede decir muchas cosas, puede tuitear bastante, pero el caso concreto es que ahora hay un ministro que efectivamente no es de su agrado, y bueno, así es, pues, así es. Entonces, habrá que ver si eso es el inicio de más cambios también, ¿no? Posteriormente, porque podría ser también, ¿no? Sí, claro, podría indicar el inicio de este desligamiento, ¿no? Sí, Que tanto se le ha pedido al presidente. sí. Francesca. Exacto. Sí, Francisco, antes de pasar también al tema de Afganistán, que queremos conversar bastante contigo, se armó también una polémica respecto, y lo menciono también porque tras la salida del ex canciller Béjar, había una entrevista a un medio cubano, Prensa Libre, Prensa Latina, perdón, y él mencionaba de que estaban decididos a salirse del Grupo de Lima. Eso también ha sido algo que ha generado mucha controversia y quizá muy poco se sabe, ¿no? Algunos consideran que llega el Grupo de Lima es un grupo que finalmente no ha llegado nada, no ha arribado nada, y la entrada al grupo de contacto promovido por la Unión Europea sería en realidad un paso importante. Quisiera que nos expliques, por favor, esas implicancias de qué implicaría en todo caso que el Perú se aleje del Grupo de Lima y que pueda tener cercanías con el grupo de contacto, en el marco, obviamente, de la situación política en Venezuela. Mira, lo primero que hay que decir es que desde el frente internacional, la influencia que puede tener adentro, en este caso de Venezuela o de otros países, es bastante limitada, porque finalmente más importante es lo que está pasando adentro, ¿no? Entonces, salvo pues que haya una intervención militar, ¿no? Que, dicho sea de paso, el Grupo de Lima, contrariamente a lo que algunos han estado sosteniendo, jamás apoyó. El Grupo de Lima siempre aun cuando por ahí algún personaje haya dicho eventualmente, ¿no? Pero el Grupo de Lima como tal nunca apoyó una intervención, el uso de la fuerza, ¿no? Entonces, en general, más allá de eso, la vía diplomática es una vía posible, es una vía importante, pero que tiene sus límites, ¿no? Entonces, el Grupo de Lima, en ese marco, efectivamente, pues han pasado los años y finalmente, pues las cosas están como están, no han cambiado. El grupo de contacto, que es un grupo que de alguna manera, por supuesto, ahí está la Unión Europea, algunos países de la región también. En todo caso, no hay necesariamente una contradicción entre ambos grupos.
Lo que sucede es que hay un tema ahí ya ideológico de posicionamiento político donde se dice, bueno, el Grupo de Lima era una creación, entre comillas, norteamericana, ¿no? Y entonces el grupo de contacto pues no tiene, entre comillas, esa contaminación, si se quiere, ¿no? Entonces, claro, pero en realidad, bueno, por lo pronto el propio Béjar jamás dijo de manera explícita, nunca lo dijo, Lo dijo en que la se iba entrevista a que de Perú... prensa, lo dijo en la entrevista, por eso te lo Ah, comento. Lo dijo en esa entrevista que pero dio Wall. posterior, lo dijo Posteriormente. posteriormente, ¿no? Pero por lo menos que yo recuerde, mientras era canciller, claro, todo No lo dijo. indicaba, los pasos que daba su discurso iba que sí, ¿no? Pero no Exacto. dijo de manera explícita, ¿no? Porque incluso antes de Béjar se decía que el Grupo de Lima podía trabajar en colaboración con el Grupo de Contacto, o sea, podía haber una confluencia por ese lado, ¿no? Ahora, yo creo que efectivamente eso me parece que eso es lo correcto, ¿no? Multiplicar los esfuerzos, ¿no? A ver qué cosas se puede lograr. Ahora, yo sí, como digo, ¿no? La acción diplomática tiene su importancia, pero al final, cuando hay un gobierno que quiere mantenerse en el poder, sí o sí, pues lo estamos viendo en varios escenarios, pues al final se mantiene y bueno, y entonces se puede haber todos los grupos que se quiera, pero al final pueden al final no modificar nada en lo que ocurre, ¿no? Entiendo. Bueno, Francisco, ya que estamos aquí también, vamos a tocar brevemente el tema, porque es importante también revisar lo que está ocurriendo en el exterior, sobre todo con la llegada, el regreso, mejor dicho, ¿no? Tras la retirada de las tropas de los Estados Unidos, el regreso de los talibanes al poder y que, a ver, que afecta, a ver, la gente a veces ha escuchado que dice, bueno, ¿y eso qué nos afecta a nosotros como Perú? Porque están muy lejos, ¿no? Pero finalmente es una realidad que nosotros debemos, en la que debemos reflexionar y que debemos abordar, porque hay situaciones muy complejas que están sucediendo en este momento en Afganistán. Sí, claro. Bueno, lo que ha ocurrido en realidad pues es una tragedia desde el punto de vista de quienes esperan pues que las sociedades sean democráticas, ¿no? Con respeto a los derechos y en particular de las mujeres. Entonces, claramente pues es una tragedia por, digamos, todo lo que se sabe de los talibanes, ¿no? Ahora, es verdad que ellos han llegado con una serie de promesas que han cambiado, ¿no? Que no van a ser como habían hecho cuando estuvieron en el poder hace 20 años, pero lo que han estado haciendo en aquellos lugares donde ya han estado estableciendo control, ¿no? Antes de tomar Kabul, pues tampoco es muy alentador, ¿no? Entonces, el problema está que también eso genera un problema regional, ¿no? Porque la pregunta es hasta qué punto los talibanes van a van a volver a ser otra vez una especie de grupo que de alguna manera pueda estar, digamos, alentar o tolerar grupos terroristas, ¿no? O yihadistas radicales, ¿no? Es verdad que está en guerra con el Estado Islámico, ¿no? Es cierto. Lo que no sabemos muy bien es, bueno, qué va a pasar con Al-Qaeda, que es verdad que está muy debilitada, o con otros grupos que puedan surgir. Muchos países de la región que tienen, ¿no? Que tienen, digamos, movimientos yihadistas ahí, están preocupados porque piensan que se puede convertir un Afganistán dominado por los talibanes, se puede convertir en una especie de imán, ¿no? Y de polo de atracción, si se quiere, de grupos radicales. Ahora, para recordar un poco, para quienes nos estén siguiendo, el marco en el que Estados Unidos ingresa a Kabul, Afganistán, es justamente tras los ataques del 11 de septiembre en el año 2001, ¿verdad? Quiero consultarte un poco sobre el golpe que tiene la imagen ante la opinión pública, no sé si solamente nacional, en el caso de Biden, o a nivel internacional, cómo ha afectado, cómo ha golpeado la decisión que entiendo que no es una decisión que ha tomado su gobierno, ya estaba tomada el gobierno de Trump, pero cómo ha impactado en la opinión pública esta decisión de retiro de las tropas de Estados Unidos de Kabul. Es un golpe muy fuerte porque es verdad, Estados Unidos no podía indefinidamente permanecer, ya tenía 20 años, era la guerra más larga que Estados Unidos ha protagonizado, ¿no? No podía permanecer tanto tiempo, además, habiendo gastado $1 billón, un billón, o sea, $1 billón,
¿no? Para tratar y eso fue un poco iluso, ¿no? Digamos, de Afganistán a un Estado viable, ¿no? Pero al final, pues si adentro no prende, ¿no? No prende la institucionalidad, no prende la democracia, ¿no? Y el propio gobierno se ve tan más empañado por la corrupción, y unas Fuerzas Armadas que se suponía que habían sido formados, habían recibido armamento moderno, pero a la hora de la hora no combaten, se van, ¿no? Salvo pues una fuerza élite, unos 40.000 hombres más o menos, que sí estuvo combatiendo, pero muchos de ellos simplemente dejaron de combatir. Entonces, claro, eso explica la decisión de Biden, además, por supuesto, del acuerdo firmado por Donald Trump el año pasado para que para el retiro de las tropas norteamericanas, se acuerdo firmado con los talibanes. O sea, él lo que hace es aplicar el acuerdo. Ahora, que pudo haberlo hecho de otra manera, en el sentido que tal vez, claro, no previeron tampoco que iba a pasar ese derrumbe, ¿no? Y bueno, eso ya es una responsabilidad política, más allá de todas las explicaciones que se puedan dar, ¿no? No previeron el derrumbe tan rápido del gobierno de Afganistán. Ellos pensaban, no, tendrán 1 año y medio, 2 años, ¿no? Digamos, van a poder resistir seguramente. No lo previeron, y eso es una responsabilidad de Biden, ¿no? Aparentemente el Pentágono sí pidió, ¿no? No irse tan rápido, y él ya tenía su decisión tomada. Pero igual, de todas maneras, los servicios de inteligencia durante mucho tiempo no habían previsto lo que podía venir. Y entonces, de todas maneras, es un golpe. Los europeos están molestos, ¿no? Porque dicen, oiga, pero no nos han pedido nosotros nuestra opinión, somos parte de la OTAN, ¿no? Entonces, sí, es un golpe muy fuerte, personal para él y para Estados Unidos, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Bueno, sin duda van a haber más repercusiones en lo que va del tiempo, porque todavía esto tiene para mucho más. Francisco, muchas gracias. Son las 7 ya de la noche, ya vamos cerrando el programa. Te agradecemos tu presencia y esperamos poder tenerte nuevamente para conversar de muchos otros temas que seguramente irán surgiendo. Cómo no, gracias, Francisco. Muchas gracias. Sí.